Algunos en medio de una inflación que no está controlada, que está descontrolada en la Argentina desde hace muchos años, por lo menos 15 años, y algunos empiezan a plantearlo. Planteó la semana pasada Javier Milei, públicamente hubo mucha polémica, y ahora también Juntos por el Cambio, el diputado que acá que está con nosotros, es diputado de Evolución, ¿no?, del radicalismo, presentó también un proyecto de dolarización. Bienvenido, buenas tardes. Así es, gracias por la invitación al programa, un gusto para mí estar acá. Efectivamente, Franco, como marcás, he presentado un proyecto de dolarización oficial de la economía. Es para dar respuesta a este fenómeno que marcás de la inflación descontrolada, que no es de hoy solamente. Por supuesto, tuvimos en febrero 4,7% mensual, la inflación arriba del 50%, pero es algo que no lo resuelve este gobierno, ni el anterior, ni muchos para atrás. Y se debe a que es una larga historia de desaciertos monetarios que tenemos en nuestro país. Si vos revisás toda la historia para atrás, siempre es inflación, devaluación, más inflación, salto devaluatorio, pérdida de 13 ceros de la moneda, y eso ha hecho que el argentino ya no confíe más en el peso y no lo considera una moneda ni lo usa como reserva de valor, y por eso usa el dólar para preservar sus ahorros. ¿Pero qué es dolarizar la economía? ¿Que nos manejemos todos en dólares, por Exactamente. ejemplo? Ya la economía argentina está dolarizada de facto, claro, de manera muy alta. Hay una alta tenencia de activos en dólares, los 400.000 millones de dólares que están fuera del sistema. Precios las propiedades se venden en dólares. Nominadas en dólares. El dolarizar oficialmente es cristalizar ese proceso, disponiéndolo legalmente y convirtiendo todos los precios, salarios, activos de la economía a dólares. ¿Pero el sueldo lo cobro en dólares? O sea, claro, vas al banco y... Todo. Aunque sean 10 dólares. No existiría más... Sí. Al súper en dólares, todo dólares. Pero eso para hacer una cosa... Porque digo, uno escucha eso y vos decís, bueno, si lo que yo tengo en pesos hoy lo cobraría en dólares... Hagámoslo, y hagámoslo pasado mañana. Sí. No tenés que tener ese obvio que respaldo. No es nominalmente uno a uno. Los dólares no se pueden inventar. Por eso, pero tenemos... O sea, ¿no necesitas tener un respaldo para poder hacer esa dolarización? Necesitas tener reservas para convertir en la fase inicial todos los pasivos monetarios que hay. Es decir, todo el circulante, los depósitos, todo eso tiene que ser convertido nominalmente a dólares, y para eso se usan las reservas. Argentina tiene un buen proceso de acumulación de reservas porque tenemos superávit comercial de 15.000 millones de dólares. Los acuerdos como el que tenemos ahora con el FMI implican desembolsos de dólares. Lo que pasa es que tenemos un proceso también de fuga de capitales constante, la famosa fuga, porque se compra dólares para el atesoramiento, no se confía en nuestra moneda, y se busca todo el tiempo desprenderse de los pesos. Y esto es lo que nos lleva a esta situación, que es lo que planteaba. El argentino no confía más en el peso. Entonces el peso que agarra se lo trata de desprender de la mano aceleradamente, volcarse al dólar. Y eso es lo que produce una devaluación constante del peso que no sirve ya como moneda porque no cumple la función de preservar los ahorros. Entonces, por supuesto que la dolarización no implica inventar dinero, porque nunca se puede salir de los problemas inventando el dinero o emitiéndolo. Los pesos sí se inventan, los pesos los inventamos, los fabricamos, pero así nos va. Claro, pero ahí dependería de la Fed, de la Reserva Federal. Fíjate que nuestra economía está estancada, el PBI per cápita es el de 2010 y nosotros seguimos emitiendo. Entonces, para la misma producción tenemos muchísima mayor cantidad de dinero, y obviamente que eso es lo que genera la inflación. Con la dolarización vamos a tener que tener dólares genuinos. ¿Coincide con el número que hizo Sofía Terrible? ¿Dijiste 1.000? Dije 1.500 pesos por dólar, es el tipo de cambio de conversión. Les cuento cómo se llega a ese número. Lo que plantea Cacas en su proyecto es, digamos, dividir los pasivos del Banco Central, dividido justamente las reservas. Ahí no aclaras que esa es la discusión que teníamos afuera del aire. Mauro Dufar nos decía, por favor, no discutan de esto al aire porque no se va a entender nada. Básicamente, las consultoras macroeconómicas le están haciendo dividido reservas netas. ¿Y por qué? Porque vos tenés en las reservas brutas generales del Banco Central, por ejemplo, un swap con China que tendrías que convertir con un costo. Digo, toda una serie, lo que siempre hablamos, ¿no?, de reservas brutas versus reservas netas. Entonces, pasivos dividido reservas netas te estaría dando, dependiendo de la consultora, entre 1.500 pesos. Sí, te voy así decir lo siguiente. Estamos tan obsesionados con el precio del dólar que obviamente la pregunta es a cuánto se hace el tipo de cambio de conversión. Pero la pregunta es, ¿podemos dolarizar? Sí. ¿Tiene la Argentina la capacidad de acumular reservas para dolarizar? También. Obviamente que si lo haces con un tipo de cambio más alto... Pero en 180 días puede acumular reservas. Tu proyecto en 180 días... Si lo haces en un tipo de cambio más alto, la transición es más difícil. Con uno más bajo es más fácil. Pero la dolarización es perfectamente realizable. ¿Pero cuánto? En la Argentina. ¿A cuánto? Se puede hacer inclusive el tipo de cambio del contado con liquidación.
Inclusive a eso se puede hacer. 180, 200. De hecho, 200, cuando lo hice... Pongámosle 200. Te cerramos el proyecto, te lo firmamos a 200. Pero es verdad. Pero es que no resuelve eso el problema, porque no está el tema en el precio que pones. El tema es que lo puedas hacer de una manera segura, que después no tengas problemas con el sistema bancario, no tengas corridas contra los depósitos. Claro. No vuelva el corralito. Por ejemplo, hizo esto ya en el mundo? Ecuador, por ejemplo, dolarizó. En el año 2000 tenía una inflación superior a la nuestra, del 100%. Dolarizó, la inflación cayó a un dígito en menos de 2 años y lleva 22 años continuos sin inflación. Es decir, terminó con el problema de la inflación. Está bien, pero la economía y argentina, además de la alta inflación, ¿tiene alguna otra similitud con la economía ecuatoriana? Digo, habría... Bueno, tiene similitudes y diferencias. Entre las similitudes que es una economía que depende mucho de la exportación de commodities, como es el caso de ellos, que de hecho las hace más problemáticas para esto. Después, Argentina tiene mayor diversificación productiva que Ecuador. Pero el punto... Perdón, Manu, pero no me van a dejar mentir. Tenemos amigos, compañeros que se van a trabajar a Ecuador. Hoy le pregunté, ¿vas a ganar más que acá? 10 veces más. Sí, porque Yo tienen no un sé, salario. no tengo ni idea qué pasa en Ecuador, sé que está dolarizado. Tienen un salario real. No sé si hay gente mucho más pobre que en Argentina o no. El problema es la Argentina, no es Ecuador, digamos. Sí. Nosotros tenemos amigos en común que efectivamente se van de acá a Ecuador, me dicen, voy a ganar 10 veces más de lo que gano acá. O sea, 10, no una, no dos. Es que tienen un salario 10. mucho más alto que en Ecuador que acá. Ahora, lo que te va a resolver la inflación es lograr estabilidad, que no es poco, porque Argentina tiene un problema de alta y persistente inflación que nadie lo puede resolver. Pero vamos con... Bueno, este gobierno con los controles de precios no han funcionado nunca en la historia, pero aún las políticas monetarias tradicionales, suba de tasa de interés, limitación de la emisión, no funcionan porque la economía está tan dolarizada, el pase a precios cuando incrementa el valor del dólar es tal que aunque vos reduzcas la emisión a cero, como ya se probó hacer, la inflación la generás igual porque la gente se desprende de los pesos. Entonces, eso requiere un cambio de régimen monetario. En los 90 tuvimos 20% de desocupación. Muchos te pueden decir eso. Mirá, está bien, teníamos salarios muy altos en la Argentina, Argentina, pero tenías 20% de desocupación. Hoy tenés 7% y la gente tiene trabajo y no le alcanza para llegar a fin de mes. Lo que pasa es que por eso es importante en esto aclarar. No es que la dolarización sea una solución mágica para todos los problemas de la economía. Lo que soluciona es la estabilidad. Es un instrumento monetario para resolver un problema de falta de moneda y de inflación. ¿Pero ese instrumento monetario no te generaría más pobreza en el corto plazo? No, hay un momento de transición y de corrección de precios inicial, sí, que es duro. Pero porque también sería infantil pensar que podemos salir de los problemas. Pero la magnitud de esa dureza me parece que es lo que genera resistencia, digo, por ejemplo, en el propio radicalismo. Por eso le respondí a ella, proyecto. mientras logres hacerlo con un tipo de cambio de conversión más bajo, eso va a ser más liviano de soportar. El asunto es que en una economía que está estancada, que tiene el PBI per cápita de 2010, que tiene una pobreza fenomenal, que tiene la inflación arriba del 50%, ninguna solución que adoptes va a implicar que de la noche a la mañana tengamos crecimiento, sea todo extraordinario, todo funcione bien. Obviamente que las transiciones van a tener problemas. Diputado, por ahora pero lo importante y que no hay que subestimar es que esto te resuelve el problema de la inflación y hace que en un plazo menor de 2 años bajes la inflación a un dígito y permanezcas así para siempre. Pero hay soluciones menos drásticas, me parece. Hay soluciones menos drásticas para bajar la inflación. Dolarizar te dejaría en un lugar un poco incómodo, por ejemplo, ante shocks externos, que pase algo afuera y ahora y que te repercuta. Externo aguantamos. No, también está muy difícil, está clarísimo. Claro, pero hoy tenés una herramienta de fijar un tipo de cambio distinto, lo que sea. Pero no nos resulta de nada la herramienta. Es decir, desde que existe el Banco Central, la inflación es mayor a que antes que hubiera Banco Central. Es decir, que las herramientas de política monetaria que usamos no nos han servido nunca para defender el valor de la moneda. ¿Está mal la herramienta o está mal quien la maneja? Porque a veces digo, quizás lo que hay que hacer es... hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Quizás el problema no es el Banco Central, sino las políticas que aplica ese Banco Central. Es muy importante eso. Las dos cosas pasan. Es decir... La herramienta ya no funciona porque la economía está tan dolarizada y la monetización en peso es tan baja que cuando subís tasas de interés y lo haces sobre una porción muy pequeña de la economía y no hace efecto. Perdón que te interrumpa, pero estoy pensando en Israel, que es un ejemplo distinto, que tenía una altísima inflación y que la bajó con su moneda. La bajó con su moneda y también hace 20 años que tiene el shekel, que es una moneda muy fuerte. Pero fíjate, los casos como de Israel, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, que son ejemplos similares, y que muchos economistas proponen, requieren primero tener un banco central independiente, que Argentina no lo tiene, nunca lo ha tenido. Es como creer en los Reyes Magos, creer en nuestro banco central independiente. Podría tenerlo igual. Nunca lo ha tenido, no tenemos las condiciones institucionales para generarlo porque siempre termina sometido al poder político.
Segundo, requiere adoptar una constancia de política monetaria durante 10 o 15 años. Acá no nos podemos poner de acuerdo para tener 6 meses una política de Estado. Entonces, lo que hizo Israel de tener 10 o 15 años de una política, en Argentina no se puede hacer. Y esas condiciones institucionales son las que exigen que se tome una decisión que sea lo suficientemente dura y drástica que pueda tener efectos rápidamente. Y la dolarización provee particularmente eso. No, quiero decirle esto porque es importante. Tiene que convencer a los propios, a los correligionarios primero, porque Gerardo Morales, referente radical... Presidente del radicalismo. Presidente del radicalismo, ahí está. Dice, rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución. Parece que ustedes no son radicales. Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida. La dolarización es peor que la convertibilidad, dice el presidente del radicalismo, su partido. Un hilo larguísimo de Morales. Yo creo que tenemos que animarnos a debatir las soluciones a los problemas que la Argentina tiene. No pueden andar todos los políticos por los medios hablando del precio del tomate o lo que dio el IPC en febrero, porque a nosotros nos eligen para dar soluciones, no solo para comentar. Y entonces tenemos que hacer propuestas para resolverlo. Acepto si Morales u otro tiene una propuesta para hacer. Yo hago esta de la dolarización, debatámosla. Estoy convencido por qué las otras no dan resultado en la Argentina y esta sí, pero debemos dar, y sobre todo en Juntos por el Cambio, una respuesta a este desafío que ya antes no lo pudimos resolver y que en el 2023 va a ser la principal preocupación de los ciudadanos a que un gobierno nuevo resuelva. Voy a coincidir que prefiero propuestas a diagnósticos, porque diagnósticos ya los tenemos. El tema son soluciones. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. El tema está ahí dando vuelta, lo que muestra cómo está la situación de Argentina. Volamos a una pausa que tenemos más temas para TN Central. Ya venimos.